Dicho lo cual, una matización entre el último pleno y los anteriores. Estos señores, el Partido Popular y el Grupo Municipal CLR, han aprobado una enmienda dentro del reglamento orgánico del pleno que yo le llamo la enmienda mordaza. ¿Cuál es la enmienda mordaza? La enmienda mordaza es que si estos señores ahora, por el artículo 80 del reglamento orgánico del pleno, a este señor que tengo a la derecha ahora mismo, no le interesa que se debata una moción en la cual se pone a caer de un burro a la Generalitat porque no ha hecho absolutamente nada con los pinos, pues a este señor se le devuelve la moción sin siquiera debatirla. ¿Eso pasó? Sin siquiera debatirla. Para eso es para lo que ellos quieren los plenos ahora. Para que todas las mociones y todas las proposiciones que lleguen al pleno por parte del equipo de gobierno, abusando, porque no están haciendo ejercicio de su mayoría, sino abusando de su mayoría, devolver todos esos asuntos al proponente. Y eso es lo que pasó en el pleno de noviembre, de octubre. Y veremos si vuelve a pasar con otra moción que vendrá. Pero un momento. Y esa es la mayoría para la que la usan. ¿Habláis de mordaza vosotros? Hablo que arbitrariamente habéis retirado, Antonio Alejandro, te he escuchado, que arbitrariamente retiráis asuntos de orden del día perfectamente dictaminados y perfectamente preparados, y porque no le sale de la gana al anterior alcalde. El fiscal ha dado la razón. No te equivoques. No te equivoques. El fiscal dicta sentencia, Manolo. Efectivamente. Esto no se debate pues porque decido no meterlo en orden del día. Que el fiscal vale para unas cosas y luego no vale, lo de Vamos a ver, todos a la vez. Eso será después, Antonio. Pero cuando un punto se ha llevado, más de uno, varios puntos se han llevado para debatir y votar en pleno, el alcalde dice que no lo lleva. Esa es la mordaza que habéis impuesto durante 3 años. Cuando no os ha convenido, no habéis llevado un punto. En cualquier caso. Y la respuesta era iros al juzgado. Sí, esa es la respuesta. Queda poquito para aún nada. Queda poquito para que acabe este mandato. Queda poquito para que acabe este mandato. ¿Se puede gobernar con presupuestos prorrogados? Sí. ¿Es lo deseable? No. ¿Es la primera vez que ocurre en Orihuela? No. Tampoco. ¿Ustedes lo criticaban cuando estaba en la oposición? Sí. ¿Lo critican ellos ahora? Sí. También. Entonces, esperemos. Esperemos a que. Pero es que al final el perjudicado es el ciudadano de Orihuela. Ese ciudadano de Orihuela que no tiene un ayuntamiento con. Juan Pablo, por favor, es que yo, igual que Antonio ha matizado, yo quiero matizar. Hombre, que yo digo que la culpa sea de ustedes. Yo lo digo claramente, la culpa es del renovador. Vaya hombre. Internas, como siempre, por Dios, y siguen engañando. No acabemos. Esto es de traca, tú. No acabemos en por qué expulsasteis a Bob Puliston ni a Pablo Vidal, porque es que al final siempre acabamos hablando de lo mismo. Juan Pablo, pero ¿es lo mismo prorrogar un presupuesto con mayoría absoluta o prorrogarlo con minoría? Pero pregunto. Yo es que de verdad te pregunto, ¿es lo mismo? El gobierno de Orihuela en minoría es que es tan anómalo que no me tiene la lengua, pero es que a mí no me gusta que haya un gobierno que no pueda hacer nada. Pero bueno, no te digo que sea normal, pero digo yo creo que ustedes tampoco. Pero que será más grave prorrogar un presupuesto con mayoría absoluta pudiendo sacarlo adelante. ¿Qué es lo principal que puede hacer un ayuntamiento para dirigir sus políticas? Gobernar. Un presupuesto. Y un plan general. Luego me gustaría hablar del plan estratégico que se presentaba ayer, este informe, ¿no? O este libro que recoge todo esto que se elaboró, y es un asunto importantísimo y mucho más importante de la importancia que le estamos dando, valga la redundancia, en tertulias como por ejemplo esta. Pero un presupuesto es lo que tú trazas de las políticas como las quieres llevar a cabo, y si no tienes un presupuesto, pues bien poquitas cosas puedes hacer. Es verdad que para inversiones no había mucho dinero. Pero tú decías, ustedes lo criticaban en la oposición, efectivamente. Claro. Si yo tengo 14 concejales y prorrogo el presupuesto, soy muy torpe. Entonces es que no eres capaz de hacerlo. Si tengo 14 concejales de equipo de gobierno, tengo mayoría absoluta, lo puedo hacer. Ahora, en minoría, efectivamente, no es lo deseable la minoría. Pero tenemos menos posibilidades. Pero con un gobierno de 14 concejales, prorrogar un presupuesto significa incapacidad. Es que están mintiendo. Es que vosotros, cuando este señor llegó a la Concejalía de Hacienda... La legislatura anterior. Yo voy a hablar de la legislatura anterior. Cuando este señor llegó a la Concejalía de Hacienda, se encontró con la dación de cuentas hecha y se encontró con un presupuesto vigente. Y él hizo uno nuevo, que es el que aún hoy tenéis. El que están incumpliendo. Y que no hables de incumplimiento en materia económica. No he contestado nada. Te contesto perfectamente. Cuando tú llegaste a la Concejalía de Hacienda, cuando el tripartito en ese momento llegó a la Concejalía de Hacienda, se encontró con la dación de cuentas al día. Con la dación de cuentas al día y se encontró con un presupuesto vigente. Esa es la responsabilidad. Antonio, que tiene el uso de la palabra, y luego Juan Ignacio. Yo no le he dicho a Juan Ignacio de esto. Que se encontró Juan Ignacio. Vamos a dejar un momento a Antonio. Efectivamente, el presupuesto es muy importante en un ayuntamiento, pero no condiciona la vida política municipal. No la condiciona, porque ese es el argumento principal que usa constantemente
la oposición para decir que esto es un auténtico desastre. Y aquí en Orihuela menos, porque Orihuela es municipio de gran población y puede gestionar y está gestionando todos los días sus distintas competencias, concejalías y demás a través de la Junta de Gobierno Local y a través de los propios concejales. Entonces, de acuerdo, el presupuesto municipal es importante, pero que eso no sea óbice para decir que estamos en el más absoluto del gobierno y demás, porque sí que es importante, lo digo, pero que el ayuntamiento sigue funcionando y se sigue gestionando a través de la Junta de Gobierno, y ellos lo saben. Orihuela no se ha parado, pero hay muchas cosas que ustedes han echado la culpa, en este caso a la oposición. Hombre, ir para atrás no es pararse, ¿eh? Exactamente, bueno. Ir para atrás no es pararse, sí, hombre, sí. Hoy más despacito. Tener determinados servicios que antes costaban algo y ahora cuestan más, y encima querer por ejemplo, el aseo urbano, por ejemplo. Por ejemplo. Es que eso no es cierto. No, eso es cierto con un informe del interventor encima de la mesa. No, el interventor otra vez. Claro que sí. Claro, lo que pasa es que era el otro interventor, el otro interventor ya lo echaron para traer a uno que ahora les está poniendo las peras a cuarto. Y ahora se tienen el problema. Pero mira, yo le quiero decir una cosa a Antonio, porque me hace mucha gracia a mí que ahora ellos tienen 3 frases, porque además el equipo de gobierno ahora mismo ha conseguido acuñar 3 frases y de 3 frases no pasan, que es la de la vara por las basuras, las cuitas internas de CLR y alguna más. Pero de las cuitas internas de CLR yo quiero recordar pues cuando era el PSOE y eran los verdes los que aplaudían las decisiones que se tomaron dentro de CLR con personas que no cumplían con el proyecto ni con la idea de cómo se tenía que gobernar desde CLR. Y lo aplaudían y animaban que esas decisiones se tomaran. Pero es que le quiero decir otra cosa. ¿Quién le quita las delegaciones a determinados concejales de CLR en el ayuntamiento? ¿Quién se las quita? ¿Quién firma el decreto? No, es que... No, pero hombre... Pero Juan Ignacio, no, pero Juan Pablo, yo quiero aclarar una cosa. Es que historias para dormir. Es que sí, las historias para dormir son las que habéis montado vosotros, Manolo. Las que habéis montado vosotros porque una vez... ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué firma el alcalde ese decreto? ¿Por qué lo firma? Oye, tenía la misma libertad, como le había prometido a determinadas personas, para hacer lo contrario. No había un acuerdo Sí, hombre, claro que es cierto. No había un acuerdo entre los 3 partidos. Perdona, no había un acuerdo entre los 3 partidos de autonomía de la gestión. Autonomía de cada uno de sus grupos. Sí. Y si tú portavoz, le decías al Monserrate, quiero que quites a este concejal del grupo las competencias, Monserrate, en respeto a ese grupo, tenía que hacerlo. Había un acuerdo de los 3 grupos. Y entonces las cuentas internas son las que está pagando ahora un gobierno que se ha quedado en minoría porque ya lo estaba en su momento, porque Juan Ignacio, si es público y notorio, el PSOE sacó 14 concejales. El PSOE sacó 13 concejales en esta. Por favor. Antonio, respóndeme. El PSOE sacó 13 concejales en esta corporación. No. ¿Y CLR? No, pero nosotros nunca dijimos por ahí ni que presumíamos de tener 13 concejales. Nosotros sabíamos desde el principio que teníamos que gobernar con alguien. ¿Vosotros erais conscientes de eso? Por supuesto. ¿Erais conscientes de que teníais que gobernar con alguien en mayoría? ¿Erais conscientes de eso? ¿Sois conscientes hoy de eso? Pero que... No, ¿sois conscientes hoy de eso? Respóndeme. Sí. ¿Sois conscientes? ¿Y por qué estáis gobernando en minoría sabiendo que hay una mayoría como alternativa enfrente? Porque nos lo permite la ley. No, antes de dejar las manos. No quiero sacar el tema. Sabes que no. No quiero sacar el tema. Sabes que no. Le habéis comprado un informe jurídico a un presidente de mesa de edad para que levante un pleno y ahora nadie sabe qué pasa con ese informe. No vamos a hablar de la moción. Ese es el tema. Cuando haya una sentencia, ¿sabes lo que pasa? Que vosotros sois honrados hasta que se demuestra lo contrario. Me niego. Sí, tengo algunos. Niego a darle el gobierno a un grupo municipal que está plagado de imputados y procesados. Bueno, vamos a hablar precisamente... Diso la Pineda eso. Eso es uno de los temas que me gustaría tocar. Porque él entiende la comarcal vuestra, la apertura de juicio no hay ningún problema, Sánchez. Ahora cuando quieras hablamos de las imputaciones. De eso vamos a hablar. Por supuesto, encantado de de eso vamos a hablar precisamente. De eso vamos a hablar precisamente. Pero que os decía que por favor ya está. Con el tema de la moción de censura, además se lo decía Juan Ignacio López Vaz antes a micrófono cerrado. Hasta que no haya una resolución, que no sé si llegará antes de que acabe el mandato pero o Juan no. Pablo, perdón, quien ha puesto las cuitas de CLR encima de la mesa ha sido Antonio Zapata. Yo le he respondido. Es que el tema de las cuitas del CLR es otro de los temas que ya me cansan también, y yo creo que cansan un poco a la gente. Entonces se lo dices a Antonio Zapata porque quien las ha puesto encima de la mesa ha sido él. Entonces, ni moción de censura, ni cuitas de CLR, que es lo que llevó a la moción de censura, etcétera, porque por favor, es que ya cansamos un poco a la gente, y yo creo que es demasiado redundante. Si os parece, hablamos precisamente de un asunto que ya, y sirve como percha, decía Antonio Zapata, tema imputados. El Partido Socialista Comarcal tiene problemas con
referentes. De hecho, hay un diputado provincial, como es Raúl Valerio Medina, un alcalde, como es José Manuel Butrón en Los Montesinos. Hay más, ¿no? Pero sobre todo estos son los dos principales casos. Pineda denunciado. Bueno, Pineda está denunciado, pero ya no está denunciado, no está ni imputado. Pero y hablamos del tema de las imputaciones. Y es que la semana pasada, Manolo Pineda, el secretario general de los socialistas en la comarca, a pesar de que aquí en esta misma tertulia, el jueves pasado, el secretario de organización, Miguel López, le metió una buena puya a su compañero Raúl Valerio Medina, dijo que él pues probablemente habría dimitido, entre otras cosas, por este asunto de las tarjetas de Bigastro y por el otro tema que tiene con las cotizaciones irregulares de más de unos 40 trabajadores en Bigastro a la Seguridad Social. Pues Manolo Pineda vino a decir que en el PSOE comarcal no había esas líneas rojas que, por ejemplo, ha marcado el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, de las que luego también podemos hablar, o se puede hablar de todo esto, que los imputados sí que se podrían presentar. No habría ningún problema. Es Chimo Puig el que hoy ha dicho que no. Chimo Puig, el secretario general de los socialistas valencianos, el que ha desmentido a Manolo Pineda. Esto es igual que el tema de la moción de censura. Llegará un día en el que ya sepamos quién tiene la razón o quién no, porque llegarán las listas y veremos si hay imputados o no. Se podrá decir, mira, aquí hay un imputado, no hay un imputado. Antonio, ¿de qué, y hablamos de tu partido, de qué opinión eres? Y por favor, delimitemos el tema corrupción, porque es que esto es el cajón desastre. Y para mí esto es corrupción, para mí esto no es corrupción. Claro, ese es el problema principal. Claro, ese es el problema principal. Si el listón... Yo vengo a hablar como Antonio Zapata, no vengo a hablar ni como representante del Partido Socialista, nada. Por tanto, voy a dar mi opinión. Yo ya lo dije a una pregunta que hizo el Botas en una de las sesiones de pleno. Le preguntó en concreto a Carolina Gracia si lo consideraba un imputado por corrupción y tal. Yo siempre he dicho que ni todos los imputados son por corrupción, ni todos los corruptos están imputados. Ahora, dicho lo cual, una vez que estás imputado, hay que trazar cuál es directamente por corrupción, y entonces tendremos que ver qué delitos entendemos que son o sirven o a través de los cuales se llega a la corrupción, o directamente cuáles no están relacionados con la corrupción. Por ejemplo, si yo, que ahora soy concejal de urbanismo, firmo una licencia y hay un error técnico, eso puede dar lugar a una imputación. ¿Es corrupción? ¿Se entiende eso, corrupción? ¿O puede ser simplemente una prevaricación administrativa que no implica nada más? ¿Pero eso lo pone en el Código Penal, Antonio? Pregunto. Sí, no, bueno, estará la malversación, el cohecho... En el Código Penal vienen muchos de los delitos a través de los cuales puedes intuir que existe una corruptela, una corrupción. Pero puedes intuir. Pero lo puedes intuir. Hombre, claro. Es tu opinión personal, como acabas de decir. Porque no soy juez. Voy, Antonio. Pero, y a lo mejor es una crítica a tu partido y al mío. Pero tú acabas de... Y ahora después hablaré de eso. Claro, estoy diciendo que yo creo que lo que tenemos que saber diferenciar es la imputación por delitos de corrupción, y entonces ahí hacemos un cajón desastre en el cual metemos cuáles son los posibles delitos que vienen de una corruptela. ¿Pero quién lo hace eso? Pues eso yo creo que tendremos que sentarnos y ver exactamente cada uno su partido, cada partido, o bien un código ético de cada uno de los partidos, o bien una ley, no sé de qué manera, delimitar exactamente. Pero tú que no eres juez, acabas de afirmar hace 2 minutos que tú en Orihuela te niegas, además has dicho literalmente, te niegas a entregar el gobierno a una mayoría de imputados o sea, tú ya has decidido en Orihuela quién está imputado por cosas que tú mismo dices. No sabemos dónde está la línea de si una corrupción es una imputación por prevaricación. No se sabe cuál es la imputación que tienen en Orihuela. Sí, pero tú has dicho que todavía no hemos decidido qué imputaciones son corrupción y qué imputaciones por ejemplo, no lo son. Vamos a poner un ejemplo. La imputación tú has decidido que en Orihuela... en Orihuela no... Tú has dicho en un alarde democrático... que acabas de decir aquí me niego a entregarle el gobierno a una mayoría que está compuesta por imputados... Pero al mismo tiempo tú ya dices que no sabemos todavía qué tipo de delitos son de corrupción o son simples prevaricaciones administrativas por errores, porque tú has sentenciado ya qué son errores y quiénes no son errores antes de que un juez lo diga. No, yo te estoy diciendo, yo considero cuáles son los delitos que pueden ser, pero en el ámbito político nos tendremos que sentar los partidos cada uno en su foro y determinar si un concejal, un alcalde, un diputado, lo que sea, es imputado por un determinado tipo de delito, pues ese, si es considerado que es un delito, los que llevan una corrupción... Pero tu línea ya la has marcado en Orihuela, la acabas de marcar en Orihuela. Por supuesto, porque la imputación está muy clara. Bien.
Bien. O sea, que tú en Orihuela marcas unas líneas, pero en otros sitios... ¿Tienes dudas de la imputación? Los partidos cuando se reúnen. Personados. ¿Tienes dudas de la imputación? ¿Dónde? En Orihuela. ¿Que estoy personado? ¿En Brugal? Sí. Tú estás personado, ¿no? No, pero es que yo no he sacado conclusiones de qué pasa cuando uno está imputado. Las has sacado tú, que tú acabas de decir que tú no le entregas el gobierno a una persona que está imputada por determinados delitos. Pero que determinados delitos, como tú has dicho, pueden ser objeto de corrupción y otros a lo mejor son errores porque firma una licencia que es una prevaricación administrativa. Por supuesto. ¿Tú estás seguro de que en el Brugal, por ejemplo, en el Brugal, donde yo estoy personado, tú estás seguro de que en el Brugal no hay ninguna prevaricación administrativa? No lo sé. No, es que tú acabas pero tú acabas de eliminar a un montón de gente para gobernar. No, pero lo que sí que sé es que están imputados por cohecho, malversación, etcétera. Y eso ya ha habido una reunión de los partidos para decir que eso son corrupción y no, porque tú has dicho que eso hace falta todavía. Pero vamos a ver, esa es mi opinión personal que lo vengo a decir aquí, Juan Ignacio. Lo primero que he dicho es, mi opinión personal es esta. Tu opinión personal te lleva a no entrego el gobierno a una... Por supuesto que sí. Me está pidiendo la palabra David Costa y yo... Un inciso, pero si mañana un juez le dijera a él o a nosotros que tiene que entregar el gobierno, pues lo tendríamos que entregar, pero si no lo dice un juez... Claro, porque jugamos con el tiempo. Me está pidiendo la palabra David Costa... Será cosa de un mes. El problema de esto es que esto al principio, el tema de las imputaciones era un chollo para el PSOE, y como ven que el chollo se les puede venir en contra, pues ya empiezan a cambiar los criterios y ya no, déjame que hable, Antonio, que yo te escucho atentamente, y ya no tenemos que sentar a ver qué es corrupción y qué no es corrupción, ¿eh? Entonces, yo pongo mi caso como ejemplo. Yo estaba imputado en Brugal. A mí la jueza archivó provisionalmente esa imputación porque entendía que yo estaba en la junta de gobierno donde se votaba y tenía que hacerlo, porque sí, porque el hecho de estar en un sitio y votar algo no es un delito, ¿eh? Pues yo he sufrido durante X años, corrupto, ladrón, ¿ahora qué? Yo sé que mucha gente en el PSOE está deseando que el fiscal recurra a mi imputación, porque no puede ser que a semanas de elecciones pues se levante mi imputación. Y yo sé, pues nos enteraremos dentro de poco si el fiscal recurre o no a mi imputación. A lo mejor alguien ya lo sabe, yo no. Yo lo que quiero decir con esto es que hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer juicios de valor sobre cuestiones que no están nada claras, como es qué es la corrupción o qué no es la corrupción. Porque para empezar, en el Código Penal, hasta donde yo sé, no está definido eso. Hay delitos relativos a la administración pública, y vosotros me corregís si me equivoco, ¿no? Y ahora ya somos nosotros los políticos los que tenemos que decidir pues qué es corrupción o qué no es corrupción. Pues, y acabo, y me voy a remitir a dos personas de mi propio partido. Primera, Adrián Ballester. Él, en una tertulia de un medio televisivo, dijo que efectivamente si a él lo imputan por tomar decisiones en su ayuntamiento, irá en su conciencia si dimite o no dimite. Y que si él tiene su conciencia tranquila y si él entiende que es inocente, él no va a dimitir. A mí me encantaría que a mí me aplicasen ese criterio. Segundo lugar, última intervención en otro medio televisivo, una llamada telefónica de Eva Ortiz. Sí, bueno, hablamos de ese tema. Una llamada telefónica de Eva Ortiz donde se llega a decir eso. Sí. Que tendrá que verse qué imputaciones son corrupción y qué imputaciones no son corrupción, y que ese criterio tendrá que decidirlo el presidente Fabra. Pues a mí eso me parece fatal. Porque se juega, uno, por supuesto, con las carreras políticas de la gente que nos gusta esto y que nos queremos dedicar a esto, y dos, con las cuestiones personales. Así que, una de dos, o nos aclaramos con eso, o vamos a dejarlo fuera del juego político. Ahora que una vez el PSOE ha hecho un largo recorrido de utilización de eso como arma arrojadiza. Yo, de todos modos, una breve reflexión. Yo tengo muy mala memoria, o es verdad que Antonio Zapata, no sé si habrá cometido un lapsus, un exceso verbal, o lo que ustedes quieran con el tema de no entregarle los 8 concejales, o es su opinión, ¿no? Pero también concejales, decía, imputados. Yo recuerdo al Centro Liberal Renovador que decía que no entregaría el gobierno a Mónica Lorente. Yo no sé si era por animadversión personal o porque pensaban que había metido la mano en la caja, o porque pensaban que era una corrupta, o simplemente porque no les gustaba, no le caía bien Mónica Lorente. Y además, es que yo recuerdo, de hecho, esta moción de censura la firmaban con ella. No la hacían alcaldesa, que es verdad que es lo que ellos dicen, no haremos alcaldesa Mónica Lorente. Para cumplir eso y cambiarse esa línea roja, ¿no?, que se marcaron,
No la hacían alcaldesa, pero a lo mejor la hacían concejal de, yo qué sé, de turismo, pero bueno, no la hacían alcaldesa. Pero Pepa Ferrando también está imputada. Pero lo digo por el tema del CLR, lo digo eso corrupción, ¿no? Porque ese alarde democrático... ¿Dónde quiero ir es... ¿Dónde quiero ir? ¿Por qué ese alarde democrático... No, ponerlo vosotros. Vosotros habéis puesto... Vosotros ya lo habéis puesto sobre el papel, os da igual. ¿Sobre qué papel? Sobre el pacto. ¿Qué pacto? A ver, con el PP. A ver, venga, explícalo. Explícalo. No, tú. No, explica tú qué es lo que quieres decir. No, la pregunta iba dirigida a ti. Venga. No le habéis dado el gobierno a Mónica Lorente, pero va a estar dentro de ese gobierno si la moción de censura sale para adelante. ¿Y qué? Porque es una concejal electa del Grupo Popular. Tiene que dar las explicaciones pero me refiero al tema... No, al tema de... se puede decir es una cosa y luego a la crítica que le hacías a Antonio de es que vaya demócrata, que llamas imputado. ¿Por qué ustedes sois más demócratas los de CLR que decís Mónica no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no Mónica no? Nosotros hicimos una campaña electoral y un proyecto político basado en los errores que entendíamos que había cometido el Partido Popular durante un montón de años de gobierno. Y nosotros llegamos a un resultado electoral y a una posibilidad de gobernar con otros grupos políticos. Como llegamos en su momento también a esa posibilidad con el propio Partido Popular. No fructifican unas conversaciones y fructifican otras. Quien traiciona el proyecto de gobierno que en ese momento se establece entre tres partidos... A ver... Si alguien me pregunta, lo explico. Pero mi pregunta es ¿por qué con Mónica Lorente ustedes decían en campaña y después porque la situación en ese momento que nosotros planteamos es la de enfrentarnos a un gobierno anterior de 4 años. Nosotros hemos sido oposición entre 2007 y 2011. Les denunciaron, entre otras cosas, con el tema de Brugal. Y pensaban que eran unos corruptos. Y pensaban que eran unos corruptos. Y por eso decían ustedes que no estarían en el gobierno. Y nosotros nos personamos en la operación Brugal para tener perfecto conocimiento de lo que había en el juzgado sin ningún problema. Y lo hemos mantenido cuando otras personas no lo han hecho. Y el problema que tenían ustedes con Mónica Lorente era ese, que decían ustedes que éramos corruptos. Y a Mónica Lorente, candidata del Partido Popular, que nosotros dijimos en nuestra campaña que no la situaríamos en la situación en la alcaldía, cumplimos nuestra promesa y nuestro compromiso. Pero ¿por qué no hay? Y hoy seguimos manteniendo nuestro compromiso con las personas que no votaron y con nuestro proyecto. ¿Cuál es el problema? ¿En qué hemos engañado nosotros a alguien en este tema? Vamos a ver. Yo creo que no es muy democrático decir que nunca pactaré con una persona si además luego has pactado y su brazo derecho que Pepa. Pero vamos a ver. CLR es un partido político que se presenta a unas elecciones para gobernar un municipio con un proyecto. Pregunto. ¿Como todos? Porque es como todos. Como todos. O yo me presento a unas elecciones yo me presento a unas elecciones para no ganarlas y no gobernar. Pero ustedes fueron los que cerraron aquella puerta de Mónica Lorente, porque pensaban lo que pensaban. Y luego, a lo mejor ahora ya no lo piensan. Claro, y cuando socialistas y verdes cierran la puerta de cualquier posibilidad de gobierno con CLR... ¿Cuál es la diferencia? Esa es la parte 2. Esa es la parte 2. Eso no tiene que ver con la pregunta. No, pero tú me estás preguntando por la situación. En la parte 2, ustedes volvieron al... no sé, a donde estaban Mónica Lorente porque le habían echado del equipo de gobierno. No podían haber mantenido una integridad de su discurso. Pero nosotros firmamos una moción de censura para hacer alcaldesa a Mónica Lorente. Con Mónica Lorente firmaron una moción de censura. Nosotros firmamos una moción de censura para hacer alcaldesa a Mónica Lorente. Por supuesto con la mano derecha de Mónica Lorente. Pero con Mónica Lorente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no a Mónica y sí a Pepa? ¿Qué problema tiene Pepa? Vamos a ver. ¿Qué problema tenía Pepa Ferrando en enero de 2014? Porque está Mónica a su derecha y tú decías que todo lo que es referente Mónica políticamente... No, Juan Ignacio, decir tú. Te le digo cuál es el problema. Que tu compañero Pedro Mancebo pasó la documentación para denunciar a Pepa Ferrando. Eso no es cierto. Ese es el problema. Eso es así. Perdona. Eso es así. Perdona, la denuncia de Pepa Ferrando la habéis puesto vosotros. Gracias a la documentación que recopiló tu compañero. ¿En base a qué? Perdona, mi compañero... ¿En base a qué? La documentación esa que dices tú, mi compañero ha denunciado cuestiones que vosotros habéis denunciado posteriormente en el juzgado desde la oposición desde 2009 cuando él llega al ayuntamiento. Ya está bien de engañar a la gente. Esa documentación fue preparada así. Oye, pues tenéis un problema, porque si estáis pagando tanto abogado para que resulta que otros de fuera os estén haciendo las denuncias, lo que entonces estáis tirando el dinero, pero vamos, ya no sé cómo. Porque si ahora va a resultar que también tenemos que venir nosotros a preparar las denuncias... Es un trabajo extraordinario. Lo triste de esto... Un trabajo extraordinario. Lo triste de esto, claro, según entiendo esto, es que esa denuncia se materializa mucho después. Claro. Lo triste de esto es que hayan esperado a que Mónica Lorente dé un paso a un lado y se aparte, a que otra persona llegue y preparen la correspondiente denuncia política pues para imputarla e intentar inhabilitarla desde el punto de vista político. Voy a dirigir la palabra, la pregunta de David, antes se la hacía Juan Ignacio. ¿Usted ve justo políticamente hablando que CLR le cerrara esa puerta a Mónica Lorente personalmente? No.
Y yo pregunto... No puedo hacer otra pregunta. Manolo, 3 segundos. Y yo venía a esta tertulia de radio, creo que estaba Juan Ignacio, esa tertulia al principio del mandato, a decir que nuestro espacio, o sea, el espacio político natural de CLR no era con verdes y con socialistas, era con el Partido Popular. Y eso se ha puesto encima de la mesa desde el minuto 1 aquí. Y hasta donde yo sé, Mónica Lorente, pues se intentó hablar, pero oye, no pudo ser. A mí en su momento no me pareció justo por el hecho de estar imputado, porque yo mantengo el criterio que una persona que muchos de nosotros hemos sido condenados previamente a lo que pase, ¿no? Lo digo porque el tema de que por el hecho de estar imputado no se pactaba con Mónica Lorente por parte del Centro Liberal Renovador, entonces ya están ustedes desgranando estos imputados estos no. Vamos a ver, Juan Pablo, si me preguntan mi criterio, yo tengo un criterio muy firme a ese respecto. O sea, a mí me parece muy injusto lo que está pasando con el tema de los imputados. O sea, y me da igual quién lo haga. A ustedes de CLR, porque ha dicho Juan Ignacio, y además yo es verdad, yo creo que el pacto natural habría sido CLR Partido Popular si uno no conociera de dónde viene Orihuela y de dónde viene la historia de cada uno de los partidos. Otra cosa es que uno sepa de qué va la cosa. Es que no es lo mismo pactar desde cero para formar un gobierno y tú poder plantear encima de la mesa determinadas cuestiones por las que puedes o no puedes llegar a pactos, que cuando has llegado a un pacto venga alguien a decir que no, porque mi idea es que tu pacto es ilegítimo. Es que el pacto mío lo legitimo yo. Pero a mí de enfrente no me puede deslegitimar nadie un pacto. Sobre todo cuando además el argumento es, no, pero es que esto hay que verlo dependiendo para no querer hablar de las cuitas de CLR, llevamos un rato largo hablando de las cuitas de CLR. No venían de las cuitas de CLR, pero Pepe, tú, al final del día... Era por el tema de los imputados. Son muy hábiles, son muy hábiles, Manolo y Antonio. Sí, pero no me da la palabra. Son muy hábiles porque al final estamos hablando de las cuitas de CLR. Estamos hablando de los imputados y no hablamos del desastre de gobierno que hay en Orihuela. ¿Cómo me engañas tú para no hablar? Aquí tranquilamente vienen a desviar la atención. Yo quería hacer 2 reflexiones y preguntas. Una, ¿cómo CLR es capaz de hacer un pacto de gobierno con una persona a la cual le ha preparado todo un dossier para denunciarla por imputar, para que la impute? Pero eso es una situación que tú planteas. Sí, déjame que termine. Está haciendo una reflexión. Luego le puedes contestar. No interrumpir a nadie. ¿Cómo es capaz CLR, los 2 personas que dais en CLR en este momento oficialmente, dicen las versiones, que preparáis un dossier para... Versiones no un juez. Por favor. Pedro Mancebo y Juan Ignacio López Paz elaboran un dossier para acusar a Pepa Ferrando y a continuación firman una moción de censura con ella. Eso que me lo explique alguien. Y segundo, yo recuerdo en plenos haberle escuchado al señor David Costa que la persona que llamaba a la puerta para pactar con Pepe era Pedro Mancebo. Estamos hablando al comienzo de la legislatura. Quiere decir que Pedro Mancebo ya ha llamado a la puerta a pactar con Mónica Lorente. Hubiera sido un incumplimiento más grave todavía del que ahora estamos hablando. ¿Eso era así, señor David Costa? ¿Usted decía en los plenos que Pedro Mancebo llamaba a la puerta de PP? Yo he dicho en un pleno que después de un año aproximadamente de mandato, cuando yo he tenido tensiones serias con Pedro Mancebo... No. Tú decías al principio. Yo sí he mantenido que la intención última del señor Mancebo era operar. Eso lo he dicho en un pleno. Era operar al PP. Manolo, y que es mi obligación, como partido mayoritario de centro-derecha, intentar acaparar todas las sensibilidades que yo creo que en teoría corresponden al Partido Popular. Y es mi obligación intentar... pero te contesto yo. Y es mi obligación intentar llegar a entendimientos, por supuesto, con CLR. Y es mi obligación. Es mi obligación. Y es lo que estoy haciendo. Y tú lo haces bien. Es lo que estoy haciendo. Y ahora es cuando entra el siguiente tema. A ver. Se está consiguiendo, precisamente hablando de esa conversación telefónica en Televega Baja el otro día. Yo la vi en YouTube y la verdad es que me quedé bastante sorprendido, ¿no?, por ese enfrentamiento. Se está cerrando filas, porque, no sé, ahora parece que ya se han tomado un café por fin Eva Ortiz y Pepa Ferrando. ¿Cómo está ahora mismo la cohesión del Partido Popular? Ya no solo con CLR y el centro derecha en Orihuela, sino el Partido Popular de Orihuela. ¿Está cohesionado? Bien, vamos a ver, absolutamente que está cohesionado. Si me preguntas a mí, yo tengo mi visión de lo que está pasando. Yo creo que cada uno tendrá su visión. Mira, a lo mejor, pues gracias a las imputaciones, pues me toca verlo desde, a lo mejor, un paso más atrás, sin estar en primera línea. Yo creo que se hace lo que se tiene que hacer.
un poco nuestro examen, entre comillas, lo tuvimos el día 12 de octubre de 2012, creo recordar, diciembre, me apunta por ahí, de 12 de octubre, no era fiesta. Hay una asamblea, ahí se votó, y ahí los militantes de mi partido decidieron qué proyecto querían sacar adelante. 60-40% más o menos, ya, o Juan Pablo, incluso no, menos. Más, pero bueno, Juan Pablo, es que las reglas de mi partido funcionan así. Desde ese inicio de proyecto, la puerta de la sede ha estado siempre abierta a todo aquel que se ha querido acercar a arrimar el hombro. Desde ese inicio de proyecto, la visión que Pepa y la ejecutiva que conforman Pepa, que hemos tenido de oposición y de propuesta para Orihuela, ha sido muy clara. Y lo que pedimos, lo que siempre hemos pedido, es que nos dejasen trabajar. Y que las instancias superiores del partido estuviesen para apoyarnos. Y lo que siempre hemos pedido, y seguimos pidiendo, es que el futuro del PP en Orihuela lo decidamos el PP de Orihuela. Que no haya injerencias externas. Porque quien mejor... Francesc Homs, hablando, los catalanes decimos el futuro de Cataluña. Es que creo que Pepa Ferrando estatutos, ¿no? Sí, claro que sí. Y el futuro del PP de Orihuela o la candidata, lo puede decir Orihuela, sí. ¿Lo propone Orihuela y lo decide la Comunidad Valenciana? Lo propone Orihuela y lo ratifica la Generalitat Valenciana. ¿O no? Bueno, el Partido Popular... ¿Lo ratifica o no lo ratifica? Bien, ratifica o no. Es decir, por lo tanto, la última decisión... Con todo mi respeto hacia quien tenga que ratificar esa decisión, sería el género tonto llevar la contraria a una ejecutiva que conoce sobre el terreno lo mejor o sus necesidades. Es como si ellos proponen, si el PSOE propone una candidata y alguien de Chimo Puig en Valencia a 300 kilómetros dice que no es lo mejor para Orihuela. Yo intuyo que ellos sabrán qué es lo mejor para Orihuela. Es como si Ana Carolina pues no pudiera ser candidata, a pesar de que haya sido votada, porque alguien en Valencia decide que no puede ser candidata. Los estatutos del PSOE, ¿qué dicen? Bueno, yo que sé qué dice. Depende del día, porque una vez aquí se hicieron, porque claro, David dice, es que se llena la boca de Partido Popular. Pues sí, es mi partido. Pues sí, me parece muy bien, pero que quiero decir que más democrático que el Partido Socialista, que hace unas primarias, ninguno. Vosotros lo que habéis elegido es una presidenta. Una ya tendrá que verse a nadie y unas primarias que bueno que... ¿Cómo que no representa? Si las queréis para vosotros, que yo no me meto en vuestro... representa 7.769 personas. No representa a 200. Que digas que no representa... No, a 200. Pero David, el Partido Socialista lo votaron 7.700 ciudadanos de Orihuela. Pero tiene 200 afiliados. Antonio, esas 7.700... Antonio, que tú criticaste tus primarias, Antonio. No, ¿y qué? Que tú criticaste tus primarias. No participo en el Partido Socialista. Puede criticar él, no yo. Bien, a los cuatro, que no da tiempo a más. Que muchísimas gracias por haber estado con los oyentes. Besitos. Buenas tardes y mañana más. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Quería Sevilla